Esta semana el ejército iraquí ha lanzado una ofensiva para recuperar Mosul, apoyado por los peshmerga kurdos, milicias chiíes locales y fuerzas especiales estadounidenses. Pero, ¿cuál es la importancia de la batalla por Mosul? Mosul es la tercera ciudad más grande de Irak y es el último bastión urbano del ISIS dentro del país. Es además una ciudad cargada de simbolismo, ya que su captura en el 2014 fue considerada como el mayor triunfo militar del ISIS. De hecho, es en Mosul donde al-Baghdadi proclamó el califato del Estado Islámico. Es por ello que el gobierno iraquí va a lanzar una operativa sin precedentes, con más de 80.000 tropas entre combatientes y personal de apoyo para lograr una victoria tanto militar como política y moral. Este despliegue señala lo que es el comienzo de una campaña militar de larga duración y que tiene como objetivo recuperar la histórica provincia de Nínive. A la primera ofensiva sur-sureste, lanzada a lo largo del eje de comunicaciones Mosul-Bagdad, le sigue ahora el establecimiento de un perímetro de seguridad alrededor de la ciudad en coordinación con los peshmerga kurdos y fuerzas insurgentes locales, capturando y asegurando las ciudades limítrofes y protegiendo la retaguardia para preparar el asalto definitivo sobre Mosul. Un asalto que sin duda será difícil, ya que el ISIS lleva meses preparando sus defensas, por ejemplo, quemando neumáticos en enormes fosos para dificultar la visibilidad y negar así la ventaja aérea, y retirando también a sus combatientes a enormes redes de túneles subterráneos para continuar la lucha barrio a barrio, en una ciudad que está sembrada de minas y coches bomba. Una batalla compleja cuyas dificultades se pueden extender a una eventual victoria, con el complicado equilibrio que supone un norte dominado por fuerzas kurdas autónomas, la presencia de fuerzas leales a Irán en la zona este, el aumento de fuerzas sunís desplazadas y descontentas y la cada vez mayor ocupación de territorios fronterizos por parte de Turquía, además del continuo filtrado de combatientes por el oeste provenientes de la guerra civil en la vecina Siria. Una delicada situación que, como siempre, tiene una víctima: la población civil. De los más de 2 millones de habitantes que tenía Mosul, quedarán actualmente alrededor de 1 millón de civiles, que tras sufrir 2 años de terror bajo el ISIS, quedan ahora como rehenes, escudos humanos en una ciudad asediada. La batalla de Mosul será probablemente ganada y el ISIS perderá su joya de la corona, pero el precio a pagar por ello será el mismo de siempre: los millones de personas atrapadas en guerras que ellas no comenzaron.